Hola, soy el doctor Hernández Guerra, facultativo especialista adjunto del Hospital Universitario de Canarias, y hoy les voy a hablar de la hepatopatía por esteatosis de causa metabólica, o también llamado el hígado graso. El hígado graso es una enfermedad prácticamente de países desarrollados, porque llega a ser hasta el 20-30% de la población el que queda afectada por esta enfermedad, y mucho menos en países en vías de desarrollo. De manera que actualmente en nuestro medio es la primera causa de alteración del perfil hepático. Es una enfermedad que, como digo, afecta al 20-30% de la población, pero sin embargo en grupos especiales, como puedan ser en obesos, llega a ser hasta el 50-70%, al igual que en enfermos diabéticos. Es una enfermedad que tiene un espectro que va desde el depósito simple de grasa, la esteatosis simple, hasta la fibrosis e incluso la cirrosis, que llega a ser el 6% de las veces, y por lo tanto es muy importante la detección precoz, la identificación de los pacientes que están en riesgo de fibrosis para poderles encauzar y poner un tratamiento. Las causas de la enfermedad hepática por depósito de grasa asociada al síndrome metabólico son aquellas que tienen que ver con la resistencia a la insulina, es decir, la obesidad, la diabetes, la dislipemia y también la hipertensión arterial asociadas a las primeras. Y se debe diferenciar de aquellos síndromes que son secundarios y que habitualmente están provocados por la administración de fármacos de forma crónica, como puedan ser el valproato, el tamoxifeno, la amiodarona, metotrexato, fluoxetina, fármacos que utilizamos en la práctica clínica diaria. Mucho menos frecuente es en aquellos casos con nutrición parenteral total o en la enfermedad de Wilson. Por lo tanto, para poder hablar de enfermedad hepática por depósitos de grasa de causa metabólica, deberemos hablar inherentemente de la presencia de estos factores del síndrome metabólico, y por lo tanto los otros deben de ser excluidos. Como decía anteriormente, la evolución natural de la enfermedad hepática por depósito de grasa es variable. No todos los pacientes hacen fibrosis o inflamación a lo largo de la evolución, pero todos ellos sí que presentan inicialmente esteatosis simple. Esta esteatosis simple, el acúmulo de grasa dentro de los adipocitos, hace que por motivos no muy bien conocidos se inflame y ponga en marcha una cascada de eventos hasta finalmente tener lugar la fibrosis, que puede llegar a ser incluso, como digo, de cirrosis. De hecho, actualmente en países como Estados Unidos, una de las principales causas de cirrosis, incluso de trasplante hepático, empieza a ser esta enfermedad. Teniendo en cuenta que llevamos un camino similar en cuanto a síndrome metabólico a este país, no es de esperar que en 20-30 años tengamos unas cifras parecidas. El abordaje clínico de estos enfermos debe ser, en primer lugar, llevando a cabo un diagnóstico adecuado, identificar a los sujetos que están en riesgo de progresión o incluso que ya hayan progresado, y evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular asociada a estos enfermos, puesto que actualmente la primera causa de mortalidad es la enfermedad cardiovascular, la segunda son enfermedades neoplásicas como el cáncer de colon, y luego vendrían ya las enfermedades derivadas de la cirrosis y sus complicaciones. El abordaje clínico que debemos hacer tanto en especializada como en primaria debe de ser riguroso, y para ello debemos de siempre presentar sobre el consumo de tóxicos, en este caso como el alcohol, para diferenciarla de esa hepatopatía por depósito de grasa, pero en este caso secundaria al alcohol, histológicamente indiferenciable. También por antecedentes personales y familiares de enfermedades cardiovasculares. Lógicamente tenemos que tener siempre registrado un peso, una talla que permita el cálculo de índice de masa corporal, pero también acordarnos del perímetro abdominal de ese registro, ya que nos va a hablar sobre todo de cuál es el riesgo cardiovascular y nos va a permitir calcular diferentes scores pronósticos de tanto esteatosis como de fibrosis. Lógicamente tenemos que descartar las causas de hepatopatías más frecuentes, como pueden ser por la infección por el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, así como el antecedente de toma de fármacos que se asocian al depósito de grasa. En cuanto a analítica, es imprescindible tener un perfil hepático con transaminasas, pero también un perfil lipídico y glucémico con hemoglobina glicada, que nos permita conocer si el enfermo tiene un buen control metabólico, el hemograma, y por último, en el caso sobre todo si hay alteración de las pruebas de función hepática, una ecografía abdominal. Las pruebas de función hepáticas habituales suelen ser las transaminasas,
Pero en esta enfermedad, a diferencia de otras, como pueden ser las hepatitis isquémicas, hepatitis virales, hepatitis por tóxicos, la elevación de transaminasas suele ser mínima. En todo caso, suele haber una elevación de la GPT por encima de la GOT, incluso una elevación aislada de la gamma-glutamiltranspeptidasa. Pero debemos de conocer que hasta un 70% de los pacientes pueden tener transaminasas normales y tener hígado graso, o incluso un 30% de aquellos que tienen esteatosis y con fibrosis avanzada tener un perfil hepático normal. Por lo tanto, es un indicador de que puede haber una alteración hepática, pero no excluye totalmente que haya presencia de hígado graso. La prueba para saber si estamos ante un enfermo con hígado graso que se suele emplear habitualmente es la ecografía, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, que es sencilla, es inocua y que asociado a una alteración del perfil hepático y presencia de aquellos factores que conducen al hígado graso, insisto, el síndrome metabólico, hacen que sea prácticamente definitorio la presencia de hígado graso. Sin embargo, tenemos una serie de scores con variables que disponemos a nuestro alcance, tanto especializada como primaria, como es el perímetro abdominal, índice de masa corporal, triglicéridos y la gamma-GT, que nos permiten saber con una gran precisión si estamos un enfermo en el que tenga riesgo de fibrosis o de cirrosis de causa metabólica porque tenga una presencia de grasa aumentada, como es el Fatty Liver Index, como ven en pantalla, con unos puntos de corte, más de 60 o de menos de 30 que lo excluye y que se puede emplear en la práctica clínica habitual. De manera que un algoritmo para la detección y evaluación de sujetos con esta enfermedad propuesta para atención primaria es la que ven en pantalla, de manera que pondríamos en práctica el índice, el Fatty Liver Index, de manera que aquellos que tuvieran un valor por encima de 60 serían subsidiarios de poderse hacer un score para fibrosis, que luego veremos, el FIB-4, de manera que aquellos que tuvieran un riesgo bajo de fibrosis se haría con ellos medidas para que hicieran cambio de estilo de vida y control de enfermedades asociadas para un seguimiento cada 2 o 3 años de nuevo con este índice. O en el caso de que ya de entrada el índice de FIB-4 diera un riesgo medio alto de fibrosis, debería de ser derivado al especialista para hacerle pruebas de otro tipo, como pueda ser la elastografía, y que permita confirmar si estamos ante un sujeto en el que ya hay una fibrosis y debemos de tomar algún tipo de medida más avanzada. Es verdad que no todos los enfermos que tienen esteatosis van a evolucionar hacia los distintos grados de inflamación, pasando por característicamente el ballooning hasta la inflamación lobular o portal, pero cuando está presente la inflamación y progresa hacia fibrosis, sabemos que este factor, la fibrosis, es un factor pronóstico independiente de mortalidad y por lo tanto es el que tenemos que realmente identificar. La fibrosis idealmente se debe de conocer a través de una biopsia, pero hoy en día disponemos de métodos no invasivos para estimar el grado de fibrosis que puede tener ese paciente, y así vemos en pantalla como también tenemos un score que anteriormente he mencionado, el FIB-4, que permite conocer si estamos ante un enfermo que tenga un alto riesgo de fibrosis, de manera que cuando supera el punto de corte, el enfermo debe de ser derivado al especialista sin duda para poder poner en práctica la elastografía. La elastografía es un método no invasivo que disponemos de él de forma reciente en los últimos años y que ha sustituido casi por completo la realización de la biopsia hepática, del estudio histológico, y como ven, con diferentes puntuaciones podemos clasificar al enfermo en función del grado de fibrosis que tenga. El algoritmo que se ha propuesto, por lo tanto, para ser derivados los enfermos a atención hospitalaria es el que ven de nuevo en la pantalla. Cuando estamos ante un sujeto que tiene posibilidad de estar ante una fibrosis avanzada, debemos de derivarlo para que se pueda hacer un FibroScan y en función de esta puntuación que ven, hacer un seguimiento individualizado no solo de la enfermedad hepática, sino también del riesgo cardiovascular, de su enfermedad metabólica, porque no olvidemos, estos enfermos padecen en muchas ocasiones no solo de diabetes, sino de también cardiopatía, de nefropatía, y por lo tanto podremos darle un abordaje integral al enfermo.
Las intervenciones que se proponen actualmente son bastante limitadas, pero no por ello dejan de ser eficaces. La primera es una intervención dietética con hábitos saludables, con la dieta mediterránea que ha demostrado tener un beneficio claro, pero también el ejercicio físico. Y en el caso de que haya una obesidad mórbida o obesidad asociada a una diabetes con mal control, incluso podrían ser derivados al cirujano para plantear la cirugía bariátrica o incluso al endocrinólogo para que valorase el sustituir el antidiabético oral que estuviera tomando por el liraglutide, que se ha visto que en los diabéticos con enfermedad hepática por hígado graso puede mejorar la enfermedad hepática. En cuanto al ejercicio físico, el Ministerio de Sanidad ha propuesto esta estrategia como promoción de la salud, en la que, teniendo en cuenta una serie de recomendaciones que da del tipo de actividad física a llevar a cabo, así como el tiempo, medidas para reducir el sedentarismo y evitar en gente joven, sobre todo, el que puedan estar limitados a las pantallas del ordenador o de videojuegos, puede ayudarnos a evitar que esta enfermedad se convierta en un futuro cercano a una pandemia, y conviene que también nuestros enfermos la conozcan. En conclusión, que la enfermedad hepática por depósitos de grasa es la enfermedad hepática crónica más frecuente en nuestro medio, que tiene un espectro amplio de manifestaciones hepáticas que van desde la esteatosis simple a la esteatosis, y que por lo tanto debemos hacer un abordaje clínico completo para identificar a estos pacientes que tienen hígado graso, para poder a su vez identificar los que tienen mayor riesgo o ya tienen una fibrosis, de manera que también en ellos podamos ofrecerles el despistaje de enfermedades cardiovasculares. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.